Lo que protege la ley es que si a un trabajador le quitas su trabajo, le estás quitando su estabilidad. Las relaciones laborales son un poco como las relaciones de pareja. Entonces, muchas empresas efectivamente disfrazan la relación laboral bajo ese esquema, haciéndole creer a los trabajadores que no lo son, cuando en realidad sí lo son. Despido justificado y despido injustificado. ¿Qué es eso? Pero si un juicio anda durando entre 5 meses, un año. ¿Le conviene a un trabajador mentir? Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García. Y hoy, como cada semana y como en cada oportunidad, las y los saludo con mucho gusto. Ya saben ustedes que Consultorio MOA es su espacio de confianza para hablar de lo que necesiten, para cuestionar lo que necesiten, porque ya saben que lo que sea, lo resolvemos juntos. Y ya saben también que Consultorio MOA está disponible en video y en audio a través de Spotify, en audio a través de Amazon Podcast, de Apple Podcast, y en video a través de TikTok, a través de Instagram, a través de YouTube, a través de Facebook. Es decir, estamos en todos lados para poder acompañarlas y acompañarlos precisamente en el momento que les haga falta, cuando quieran saber lo que sea que necesiten saber. Y ya saben también que pueden sugerirnos temas, decirnos de qué quieren que platiquemos, mándenlo a través de redes sociales o a través del correo electrónico en consultorio@revistamoa.com. Oigan, sé que si una palabra a cualquier empleado, a cualquiera que trabajemos en una empresa, en una organización, si hay una palabra que nos puede poner los pelos de punta, es la palabra despido o recorte, o cuando sabemos que nuestro trabajo se puede acabar. Y muchas veces, dependiendo de lo cansados, de lo hartos, de lo enojados que podamos estar con la empresa, decimos, bueno, está bien, pues ya, que me corran y que me paguen, que me corran y que me liquiden. Y de repente, en ese camino, literal, ahora sí que del plato a la boca se cae la sopa, pasan muchas cosas que no teníamos previstas. Entonces, para poder entender de qué son los despidos, cómo son los despidos, de qué van los despidos, a qué sí tengo derecho y a qué no, les voy a presentar a un nuevo invitado a Consultorio MOA. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana con estudios de especialidad en Derecho Laboral por la UNAM. Es abogado titular de Gerardo Cuellar y Abogados, despacho con 30 años de experiencia y más de 50 abogados especializados en defensa del trabajador frente a los juzgados laborales. Está con nosotros hoy Gerardo Cuellar. Hola, Lick, bienvenido. Muchas gracias, Julio. Gracias por la invitación. Un placer tenerte acá. Oye, supongo que todo el tiempo lo deben ustedes ver en el despacho. Claro. La palabra despido a los trabajadores nos pone muy nerviosos. Sí, no, bueno, es de entrada la terminación de su trabajo, de su salario, de todos sus compromisos como tal, y evidentemente es un cambio radical, ¿no?, en la vida de cualquiera de nosotros. Y viene una afectación grave y grande para las y los trabajadores cuando pues, una empresa, una organización decide terminar la relación laboral. Pero hay muchas causas y hay muchas, como muchas causales de que las empresas o las organizaciones deciden terminar. ¿Una empresa puede terminar, dar por terminado el contrato de un trabajador? Sí, claro, Julio. Mira, es importante que todo mundo sepa que al final del día la empresa o la fuente de trabajo decide con quién trabajar y con quién no. Y aunque uno sea a lo mejor el trabajador del mes, pero si un día la empresa o su superior decide darlo de baja o el despido, está en su derecho toda empresa. Esa es la realidad. Lo que protege la ley no es el hecho de prohibir a los patrones despedir al trabajador. Lo que protege la ley es que si a un trabajador le quitas su trabajo, le estás quitando su estabilidad. Y por lo tanto, el patrón debe de liquidar en los términos que marca la ley, que son 3 meses de indemnización más el pago de sus respectivas prestaciones. Ahorita Eso es lo quiero que protege la ley. quiero que Claro. hagamos un apartado específico de todo lo que a lo que tiene derecho un trabajador cuando es despedido. Pero, a ver, me estás diciendo entonces que las relaciones laborales son un poco como las relaciones de pareja. Exacto. Nadie puede obligar a nadie a estar con quien no quiere estar. Correcto, así es, exactamente. O sea, una empresa, una organización, quien sea, la fuente de trabajo, tiene todo el derecho del mundo de decidir, con este sí quiero, con este no quiero, o, como en el amor, pues ya se acabó. No, o sea, ya se acabó y bye. Claro, yo siempre le digo a mis clientes, bueno, es como un contrato de matrimonio. El matrimonio dura hasta que una de las dos partes, pues ya no quiere estar ahí, ¿verdad? Pasa lo mismo con una relación laboral, Julio. Entonces, cuando alguien entra, porque además también creo que valdrá la pena entender, pues, como el universo
de esquemas en las que podemos ser contratados. Claro. O sea, porque escuchamos freelances, escuchamos por honorarios, escuchamos de planta, escuchamos Ujú. trabajadores que son sindicalizados. Claro. ¿Cuáles son como todos estos universos de contrataciones? Bueno, es que la ley es clara, la ley laboral te establece, si tú recibes una subordinación, si estás sujeto a un salario, a un horario, es decir, no existe una independencia profesional, eres trabajador, como lo quieras manejar. Muchas veces precisamente manejan un esquema de recibos por honorarios, un freelance, pero si existe una subordinación, Sí, que yo la ley llego, te tengo un protege. jefe y tengo un horario, Exacto. soy trabajador de esa Eres organización. Eres trabajador. Si fueras un profesionista independiente, no te pueden, condicionar ni un horario, ni te pagan un salario, te pagan un pago de un servicio. Es muy diferente. Entonces, muchas empresas efectivamente disfrazan la relación laboral bajo ese esquema, haciéndole creer a los trabajadores que no lo son, cuando en realidad sí lo son, por Entonces, sin supuesto. importar que te paguen por recibo de honorarios, si Claro, tú estás subordinado, tienes un horario específico de trabajo, tienes un jefe, eres un trabajador. eres un trabajador. Ahora, ¿a qué tienes derecho cuando eres trabajador? ¿Cuáles son Bueno, los derechos que marca la ley en que México? marca la ley. Bueno, el derecho totalmente irrenunciable es el pago de un salario, ¿no? Que la ley lo establece y existe una tabulación, dependiendo dónde se preste el servicio en México, de un salario mínimo. Al día de hoy, este año, el salario mínimo es de 243 pesos diarios. Nadie puede ganar menos de esa cantidad. Ahora, también tiene derecho 243 pesos diarios 243 pesos por una diarios jornada de de 8 horas. 8 horas diarias, Correcto. de lunes a... De lunes a sábado con un séptimo día de descanso. Ok, ahorita la ley Sí. marca que el salario mínimo en México son 248 pesos por 43, trabajar, 43 pesos 243, correcto. por trabajar de lunes a sábado 8 horas Exacto. al día. Así es, así es. Y efectivamente esto, Julio, se va actualizando conforme la inflación año con año, ¿no? Por Y eso es que ha decías subido. que hay tabuladores diferenciados en el país. Claro, Hay por regiones donde supuesto. el salario mínimo es más alto. Por supuesto, en la frontera del país, por ejemplo, es mucho más alto. Y frontera norte, ¿no? Frontera norte, En por la sur no. supuesto. No, en la sur no. De hecho, desgraciadamente en los estados surestes del país, el salario mínimo es menor, porque supuestamente la vida, el costo de vida Es más es más barato. barato. Ok, ahora, ese es el primer derecho. Tienes este derecho Claro. irrenunciable Sí, a tu salario. sí, no existen trabajos gratuitos en México. Ok, ¿a qué más tenemos derecho? Bueno, se tiene derecho a seguridad social. Todo trabajador, sin importar el giro al que se dedique, tiene derecho a estar afiliado por el patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ese es otro derecho, por supuesto, irrenunciable. También se tiene un derecho al pago de aguinaldo, que son mínimamente 15 días de salario. El trabajador o, en el efecto, la gente que esté sindicalizada pueden recibir un aguinaldo superior, por supuesto, pero jamás inferior, Julio. Y ahora, este derecho a la seguridad social Sí. también es independiente de si estás dado de alta como trabajador o profesionista independiente o cómo es. No, bueno, es que todo trabajador, caigo en lo mismo, debe de estar afiliado al Seguro Social. Si yo soy una persona física con actividad empresarial o soy una persona moral, en cualquiera de las dos casos soy patrón y tengo que afiliar a mis trabajadores al Seguro Social. Si no, de cierta forma, se le están quitando sus derechos al trabajador y también se está defraudando al Seguro Social, Julio. Ok, entonces es el salario, que estés inscrito a Seguridad Social, las Correcto. empresas privadas es ante el IMSS, las entidades gubernamentales Ante es el ISSSTE. ante el ISSSTE. Correcto. Ok, y el pago de aguinaldo. Así es, correcto. ¿Algo más? Tenemos también derecho a las vacaciones, ¿no? Por supuesto, que algo muy interesante es que ahora ya la legislación tiene menos de un año que dice que en lugar de 6 días continuos de manera anual de vacaciones, que durante muchos años quedó así, ahora ya se reformó a 12. Y de ahí vamos partiendo que cada año va a ir subiendo 2 días adicionales. Entonces, esos son nuestros derechos básicos. Derechos básicos y renunciables de todo trabajo. Ok, ahora, hay muchas otras prestaciones que de repente tienen las empresas que Claro. lo vemos en los anuncios y son prestaciones superiores a la ley. Ujú. ¿Eso qué es? Efectivamente, la ley laboral establece, Julio, que son derechos mínimos con los que debe contar todo trabajador, por seguridad del trabajador. Ahora, si bien es cierto, muchas empresas dan prestaciones extralegales, que así se llaman, que no van en nada en contra de la ley. La ley laboral pone el mínimo tabulador, por así decirlo, y de ahí efectivamente tú puedes como empresa o patrón dar un aguinaldo no de 15 días, de 30 días, ¿no? Hay muchas empresas que establecen incluso viáticos, ¿no?
como algo adicional, establecen seguros médicos de carácter privado, más allá del seguro social, establecen diversas prestaciones que Vales de efectivamente despensa. exactamente, gasolina, etcétera, y todo eso por descuentos en diferentes marcas, y todo eso, por supuesto que es una prestación extralegal al trabajador, y es legal y maravilloso que existan. O sea, pero es algo adicional, no es una obligación de la empresa. No es una obligación de la empresa, es algo adicional, ¿no? Así como les dan un seguro dental, probablemente, diversos esquemas que pueden manejar. No es obligatorio, pero hay empresas que efectivamente manejan estas prestaciones. Luego, hay otro concepto que creo que vale la pena que lo entendamos. Ahorita ya, cuando estén viendo este consultorio, escuchando este consultorio, ya pasó esa época y ahorita nos cuentas por qué, pero que también es el reparto de utilidades. Claro. ¿Qué es eso? Mira, el reparto de utilidades es un tema muy controversial, sobre todo en México, porque ¿qué son las utilidades, Julio? Las utilidades son el incremento de ganancia que tuvo el patrón de este año comparado con el anterior. Es decir, no es la ganancia, es el incremento que tuvo de cuánto yo gané de utilidad el año pasado comparado con este. Ese margen que yo crecí de cierta forma en ganancia se llama utilidad y obviamente se le debe al buen desempeño de los trabajadores en ese año, en ese ejercicio fiscal. Entonces, la ley establece que el 10% de esas utilidades deben de ser repartidas a sus trabajadores, ¿ok? Tomando en cuenta dos criterios. Uno, la antigüedad del trabajador y el segundo, el salario que percibe. Todos deberán percibir ese reparto de utilidades del 10% antes del 30 de mayo de cada año. Esa es la cuestión. ¿Y las empresas en México, desde tu experiencia, reparten o no reparten utilidades? Mira, hay empresas muy buenas, sin mencionar, que efectivamente reparten utilidades. La gran mayoría, yo me atrevería a decir que no las reparten, porque efectivamente al tratarse de una cuestión contable, es fácil, desgraciadamente, de manipular por la empresa, por los contadores, la cuestión de las utilidades. Si yo soy dueño de una empresa y de repente yo le compré una camioneta a un familiar, compré una casa y lo meto a nombre de la empresa, pues ya no hubo utilidad, ¿verdad? Si ya me gasté la Ya utilidad me ahí. gasté la utilidad, pero dices, bueno, no se reutilizó en la empresa, fue un gasto personal. En ese caso, pues jamás habría utilidades y por lo tanto no existieron, no se reportan cuando están maquilladas, por así decirlo. Claro. A ver, ya entendimos entonces cuáles son los criterios básicos o los derechos básicos que tenemos los trabajadores cada que estamos en un trabajo formal. Ahora, hablemos del despido. Ya decíamos al principio Sí, que todas las empresas, todas las organizaciones o las fuentes de trabajo son libres de elegir con qué elementos trabajar o con qué elementos no trabajar. claro. Y hay muchas cosas que nosotros como trabajadores hacemos y que ameritarían que la empresa nos pueda despedir. Y hay un concepto ahí que creo que nos expliques bien. Ujú. Despido justificado y despido injustificado. ¿Qué Claro. es eso? Bueno, la ley dice de entrada, de manera general, que todo trabajador que es despedido tiene que ser indemnizado, en primer término. Ahora, como tú bien dices, un día un cliente me pregunta, oye Gerardo, es que este trabajador llegó tomado, hizo un show ahí en la fuente de trabajo y todavía lo tengo que liquidar. No, es importante que se sepa que la ley establece y todo mundo debería, por ejemplo, el artículo 47 de la ley, es muy importante que uno sepa, en las cuales hay causas que establece la ley que el trabajador, si incurre en ellas, puede ser despedido de manera justificada. Y Ah, justificada quiere decir que la empresa no te tiene que indemnizar. No tiene que indemnizar, no tiene que pagarle su liquidación porque lo está corriendo justificadamente. Pero también es importante decir que estas causales las da la ley, no son a criterios de cada patrón, por así decirlo, de la fuente de trabajo. ¿Y cuáles son? Ok, O sea, mira, para pensar en que sí, todas los y los trabajadores que nos están viendo y escuchando, sí, pues, por o sea, supuesto. no las cometan, ¿no? Sí, claro, por ejemplo, el ejemplo que te decía, Julio, Llegar tomado llegar a tu en fuente de estado trabajo. de ebriedad como tal, eso es una causal en la cual evidentemente te pueden despedir y pues sin darte liquidación, por supuesto. ¿Y eso cómo se comprueba? Es ahí lo interesante porque Es igual, perdóname, sí. ¿es igual tomado que crudo? A ver, Eh, cuéntanos este abanico. Fíjate, la ley no distingue entre esa diferencia o qué nivel de alcohol debes de Exacto, tener, o sea, no hay ¿no? un alcoholímetro para decir, no, si viene tomado o no viene Claro, que tomado. yo puedo llegar happy a Ajá. trabajar o puedo llegar cayéndome, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, evidentemente, eso, la ley no distingue. La ley dice de un estado de ebriedad, por lo cual se tendrá que acreditar, el patrón tendrá que acreditar eso en juicio y precisamente entrará la labor del juzgador, del juez, de determinar si es estado de ebriedad o no. Entonces, a todo eso tendrá que haber una métrica, ¿no? de salud para determinar cuál es el estado de Pero hoy ebriedad. no hay. Hoy no hay. La ley laboral no lo establece. Entonces, si yo
mañana, o Juan Carlos, para no ponerme yo de ejemplo. Sí, Si Juan Carlos llega mañana, sí, evidentemente borracho a trabajar, claro, ¿la empresa lo puede correr correcto. por llegar una vez? Así es. Ok, Esa ok, es una causal, ¿no? ok. La Y ley ahí es no te liquida. no te liquida, no Ok. te liquida. Él, claro, él podrá reclamarlo en juicio y podrá alegar un despido injustificado y ya será materia del juez, pero, pues, evidentemente al juez se le aportarán las pruebas y de ser así, si se acredita que llegó Juan Carlos en estado de ebriedad, evidentemente será un despido justificado. Ok. ¿Qué otra hay? La otra, mira, otra muy común que son las famosas faltas. Cuando tú faltas más de 3 veces seguidas, es decir, a partir de 4 faltas consecutivas, sin justificación alguna, el patrón puede rescindirte, es decir, puede despedirte sin liquidarte, de igual forma, ¿no? Más de 3 faltas consecutivas. Más O de sea 3 que faltas yo tenía que consecutivas. ir el lunes a trabajar y falté lunes, martes, miércoles sin decir nada, sin avisarle a nadie. Exactamente. Obviamente, si hay un accidente, una incapacidad del Seguro Social que se acredite, hay justificación. Pero si yo me fui con mis amigos de fiesta, me fui a Acapulco y me presento 4 días después, el patrón puede, como tal, evidentemente, despedirme sin liquidación. Es una causal. Ok, Siempre y cuando no medie justificación. ok. ¿Qué otra? ¿Qué otra causal? Faltas de probidad y honradez, Julio. La ley las habla así, en ese sentido, y se refiere precisamente cuando hay robo, cuando hay un abuso de confianza, cuando hay un incidente de tipo penal, es decir, lesiones, ¿no? Evidentemente, si tú te peleas y te agarras a golpes con un compañero de trabajo o incluso al patrón lo golpeas o robas o dañas de manera dolosa la maquinaria como tal de la empresa o de la Sí, si fuente. Juan Carlos se enoja y empieza a aventar la computadora y el teclado y lo rompe, es Claro, una causal de despido. exactamente, de despido. Y evidentemente no le toca tampoco liquidación, Ok. ¿no? Entonces, la ley establece 15 causales, de Ah, hecho, ok, ok. 15 causales y en las cuales dice, si el trabajador incurre en alguna de estas, puede ser despedido sin justificación alguna. Ese es un artículo que les vamos a subir a revistamoa.com para Sí, que vean cuáles son las 15 causales de despido justificado por las que su empresa no ujú, los tendría que liquidar. así es. El consumo de otras drogas y estupefacientes también. Sí, sí, también es una causal. Cambiemos ahora de persona. Memo. Llega bien pacheco a trabajar. Algo Es le causal. sabes, yo estás Le estoy hablando al tanteo. ¿Eso es causal de okey. despido? Sí, claro, claro, es causal de despido, Julio. O sea, y tú llegas también, en estado no solo de ebriedad, sino estado alterado por alguna sustancia tóxica, también, ¿no? Ok, y ahora, ¿cuáles son los no justificados? Los no justificados, cuando tú despides a un trabajador, por ejemplo, algo muy común que pasa, ¿no? Es que dicen, es que tú no me estás funcionando, no estás alcanzando las metas. En el caso de gente que trabaja a base de comisiones, que obviamente esas metas, cuando tú estás en el sector de ventas, pues dependen de una fluctuación del mercado, etcétera. Ahora que pasamos pandemia, pues evidentemente las ventas bajan. Cayeron. No puedes tú correr a un trabajador por esa situación. ¿Ok? El hecho de que a ti no te esté rindiendo, sí lo puedes correr, repito, pero lo tendrías que liquidar. A eso se refiere la ley. Sí es importante saber que toda empresa puede despedir a un trabajador, sí, claro, porque simplemente no le parece por X circunstancias, pero lo tiene que liquidar, ¿no? Entonces, de eso habla la ley. También es algo muy importante establecer que un trabajador dices, bueno, es que yo me tengo también que esperar hasta que me despidan Ujú. y me están tratando mal y no me cumplen mi sueldo o me pagan cuando quieren, no me dan mis prestaciones de ley, pero no me despiden. No, la ley habla que el trabajador también puede rescindir y reclamar su liquidación. Es decir, si hay un incumplimiento por parte de la empresa, tú también puedes exigir tu liquidación porque la ley lo establece Y eso como desde un el primer despido. momento, tipo, no Sí, sé, si el día 15 nos tienen que pagar el exacto. sueldo y es el 18 y no me han pagado y no me han dicho nada, La ley dice que te están despidiendo. ok. ¿Ok? Entonces la ley distingue, hay despidos expresos y también con la conducta te pueden correr, con el incumplimiento. Y el trabajador no está sujeto a aguantar esos términos. Y por lo tanto, inmediatamente el día 18, en tu ejemplo, puede reclamar su liquidación. ¿Por qué? Porque tú no estás cumpliendo y me estás corriendo con tu conducta. Eso la ley lo regula como un hostigamiento laboral. Ok, ok, ok. Entonces, efectivamente, el trabajador también hay causales bajo las cuales él puede rescindir la relación. De acuerdo. Ahora, vamos a hablar de los momentos donde la empresa te despide y la empresa tiene la obligación de indemnizarte. Claro. ¿Qué te debe pagar la empresa? Sí, mira, la empresa debe pagar, y esto lo enmarca muy interesante desde la Constitución, Julio, el artículo 123, que es como de donde se desprenden todos los derechos laborales, y la ley dice, si a ti te despiden, te deben de dar 3 meses de sueldo, ojo, integrado, que tú venías percibiendo. Te pongo un ejemplo, en el sector gastronómico.
los meseros, los garroteros, en el sector de las gasolineras, los despachadores, ellos muchas veces ganan un salario mínimo nada más y su salario y la gran parte de su salario se va integrado por propinas. Entonces, la ley dice que esta indemnización debe de ser por 3 meses de salario integrado. O sea, el promedio de propinas y de lo que recibiste. Correcto, por supuesto. Y derivado de esto, ¿qué pasa? A mí me deben de dar mi indemnización de 3 meses más el pago de mis prestaciones, el famoso finiquito, que son derechos que yo ya adquirí durante la relación laboral. Que lleve un año o lleve 15 años trabajando, me tienen que pagar mi antigüedad, mi prima de antigüedad, de ser el caso, mis vacaciones, mi prima vacacional y muchas de las veces utilidades. Si me pagan mis prestaciones, el finiquito, y mi indemnización constitucional de esos 3 meses, me están liquidando. Y tú podrías decir, bueno, qué injusto que me fui así, sin ninguna causa, yo estaba bien trabajando. Pero legal sería, Julio. O sea, la verdad es que se estarían pagando todos los derechos y desde el punto legal no habría ningún Y ese problema. es un cierre correcto de la relación laboral. Correcto. Cuéntanos de un otro escenario u otro concepto que de repente queda ahí medio en el limbo, que son los 20 días por año. Los 20 días por año, fíjate bien, los 20 días por año se establece, es un concepto prácticamente ya en juicio, así como los salarios caídos, cuando se despide injustificadamente un trabajador y el trabajador reclama su liquidación porque le fue negada por parte del patrón y se va a una instancia judicial, la ley obra de muy buena fe y dice, aparte de que le vas a pagar al trabajador sus derechos laborales que acabamos de mencionarlos, le tienes que regresar su trabajo, reinstalarlo. Es decir, está ganando su derecho a ser reinstalado. Yo no te voy a obligar a ti, patrón, que lo reinstales, pero como le quitaste ese trabajo injustificadamente que ya lo acreditó, si no lo quieres reinstalar, le tienes que pagar 20 días por año, además de su indemnización, que precisamente, si la relación duró 3 años, van a ser 20 días por año, más la duración del juicio. Si el juicio duró otro año, pues serán otros 20 días. Y eso se llama que está pagando el derecho a reinstalar. ¿Por qué? Porque tú te estás negando a reincorporarlo cuando él ya demostró que le quitaste su trabajo injustificadamente. Pero eso es únicamente Sí. cuando te despiden sin quererte pagar lo que te deben pagar. Pero es decir, no es de saque los 20 días. O sea, no es que cuando llegues a RH No. y te estén recibiendo ahí para despedirte, si Sí. te están pagando los 3 meses, la prima de Correcto. antigüedad, vacaciones, proporcional de aguinaldo, ahí te están pagando lo que tienen, y prestaciones, ahí te están pagando lo que tienen que pagar. De ley es eso. Operan dos conceptos ya en proceso, que son los 20 días por año y los famosos salarios caídos. También cuando uno demuestra en juicio que fue despedido injustificadamente, aparte de la reinstalación, van a condenar a los salarios que dejaste de percibir desde el día del despido hasta el tope de 15 meses. Si el juicio dura más, ya no, hasta el tope de 15 meses. Entonces, lo podemos homologar un poquito al daño moral que se habla en materia civil. Entonces, precisamente una indemnización a ti como patrón que te pudo haber costado 100,000 pesos, por darte un ejemplo, Julio, si después te vas a juicio y lo pierdes, puede salir 1,000,000 de pesos. Claro. Y ahora, ¿qué tan cierto es esto de que prácticamente cualquier pleito laboral lo gana el trabajador? No, es un mito, yo te decía que es un mito. No, debemos de partir que precisamente la ley laboral es un derecho social. Efectivamente, no puede tratar igual, ¿ok? A una empresa que al trabajador. No les puede dar el mismo trato porque de entrada están en desigualdad total en una contienda judicial. Entonces, hay ciertas cosas que la ley suple a favor del trabajador. Es decir, si tú no tienes recursos, por ejemplo, como trabajador para contratar un abogado, existe un abogado que te proporcionan de manera gratuita, ¿no? Por parte del gobierno. Hay ciertas pruebas que, evidentemente, peritajes, etcétera, que el juez no obliga a que las pague la parte trabajadora. Entonces, todo esto, de ahí pueden decir de que se inclina la balanza al trabajador, pero si no se le diera ese tratamiento, imagínate, sería imposible la impartición de justicia a un trabajador, ¿no? Sí, por esa inequidad que hay Esa en la fuerza que inequidad. puede tener una compañía versus la Correcto, fuerza que puede tener otro por trabajador. supuesto. Ahora, la contratación de abogados particulares, Sí. de repente es como percibida que el trabajador es algo que no va a poder pagar.
¿no? O sea, Claro. dicen, ¿para qué te peleas y para qué te vas a juicio si el abogado te va a cobrar la mitad de lo que ganes? Sí. ¿Cuánto es normal que cobre un abogado por llevarte un juicio laboral? Mira, ¿yo qué te puedo decir? De un 30 al 40% oscila en eso, pero por supuesto, también cuando tú tienes como trabajador una defensa de calidad, no solo hablamos de tu liquidación muchas veces en un proceso, sino de una sentencia, ¿no? Hablando de un derecho de reinstalación que acabamos de hablar y de salarios caídos. Es decir, también el resultado de un producto de una defensa legal es radicalmente diferente a, Puede cambiar el pronóstico. por supuesto, ¿no? Muchas veces la gran mayoría de las empresas cuando despiden a alguien, y sí me atrevo a decírtelo, Julio, no les ofrecen ni siquiera el 80% de lo que sería su liquidación. Muchas veces quieren dar nada más un finiquito y darle las gracias, ¿no? Muchas veces a personas que tienen 30 años trabajando en una empresa, que ya son mayores, etcétera, y que evidentemente el mercado laboral para ellos es más difícil y por eso buscan un abogado, ¿no? Entonces, cuando el abogado gana un proceso, no solo gana lo que hubiera sido su liquidación al 100%, sino estos conceptos ya que arroja una sentencia de cantidades mucho mayores, precisamente por el riesgo que implica un proceso. Es decir, siempre una defensa legal pues va a tener sus puntos buenos hacia el trabajador. Para ir cerrando, ¿cómo ha cambiado? Porque antes se hacía ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y se hablaban de juicios y procesos sumamente largos y muy problemáticos y muy atorados. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo ha cambiado en algo la dinámica de las reclamaciones laborales? Sí, 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 es algo muy importante lo que está viviendo la materia laboral ahorita en México, porque a partir de la reforma y que esto entró en vigor en el 2022, se establece ya unos nuevos procesos orales, es decir, un poquito ya de tipo anglosajón, como vemos en las películas, para que nos puedan dar una imagen de qué estamos hablando, en donde efectivamente el trabajador ya entra a una sala de audiencias, expone precisamente lo que vivió, el juez ya no ve un expediente, ya no ve letras, ya ve a una persona, ve su sentir, ve y puede analizar de manera mucho mejor percibir si el trabajador sufrió un despido injustificado o no. Y efectivamente son juicios que yo no diría tan rápidos, pero sí que se han acotado mucho más. Hoy en día, la ley señala unos procesos muy, muy rápidos, pero la realidad es que por la carga de trabajo que hay, no se dan esos tiempos, pero sí un juicio anda durando entre 5 meses, un año, cosa que efectivamente en las juntas de conciliación y arbitraje eran litigios de muchos años. Entonces, ha mejorado la impartición, y ha sido más práctica y expedita, eso está clarísimo. Una pregunta aquí entre nos, Claro, ahorita que nadie nos ve. sí. ¿Le conviene a un trabajador mentir? Mira, lo que me acabas de preguntar es un poquito subjetivo. Yo te voy a decir por qué. Porque desgraciadamente, el 100% de los patrones, de las empresas, cuando son demandadas, todas dicen que no despidieron al trabajador. Todas. Ninguna empresa llega diciendo: "Sí, lo despedí", cuando la realidad de los casos es que hablamos de despidos, ¿no? Entonces, ya entramos en una defensa legal en donde el trabajador no tendría por qué mentir, esa es la realidad, ¿no? Pero muchas veces sí hay que desenmascarar, ¿no? A la cuestión, porque de entrada muchos patrones obran de manera dolosa, ¿no? Y dicen: "No, yo no lo despedí, yo lo quería mucho y él dejó de presentarse", cuando la realidad es otra, ¿no? Entonces, muchas veces, a veces el trabajador no es que mienta, pero que sí tiene que narrar muchas cosas que vivió dentro de la relación laboral para desenmascarar esa mentira en las cuales muchas empresas contestan, ¿eh? Ok. Oye, y para la gente que sienta, perciba que es despedida de manera injustificada, ¿qué es lo que tendría que hacer? Lo que tiene que hacer, inmediatamente, es importante que sepan que tiene, si no fuera liquidado, tiene 60 días, Julio, para reclamar sus derechos en la vía legal. Si él se espera, esta persona, más de 60 días y después de 2 meses, 4 o 5 meses, acude a una defensa legal, pero como tal, ya pasó ese tiempo, ya prescribió su derecho. Entonces ya no puede reclamar Uy, su es bien poquito liquidación. tiempo, 60 días. Son 2 meses, exactamente. Entonces, lo que tiene que hacer es, efectivamente, no dejar pasar el tiempo, independientemente que ya esté trabajando en cualquier otro lado, y reclamar su liquidación para que no se pierda, ¿no? Porque es su derecho. ¿Y va solito? ¿Recomiendas que busque asesoría legal profesional? Pues mira, en este caso, yo represento una firma precisamente que nos dedicamos a la defensa de los trabajadores y pueden acudir, la asesoría es totalmente gratuita, efectivamente la firma cobra hasta que se gane el proceso y
ahí los atendemos y los asesoramos con muchísimo gusto, ¿Dónde ¿no? los encuentran? Estamos en redes, en Facebook, Instagram, como Gerardo Cuellar Abogados. En TikTok también nos encuentran como @GCAbogados. Y en las oficinas pueden acudir sin previa cita en horario de 4 a 8 de la noche. Estamos en Avenida Bucareli 158 en el centro de la Ciudad de México. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias por Gracias a venir ti, y gracias Julio. por ayudarnos a entender mejor esto. No, hombre, un gusto. Con esto nos vamos, que tengan una excelente mañana, tarde, noche y nos vemos y escuchamos en el próximo capítulo de Consultorio MOA. Bye.